Ustedes saben que en este año se cumplen 500 años de la fijación pública de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg. Y es interesante que en Alemania, donde vivo hace un tiempo, hay una fijación tal sobre la persona de Martín Lutero que a los que somos historiadores de la Reforma, algunos, nos resulta hasta un poco, no en el sentido de Lutero, ¿sí? Él sabía quién era, sabía lo que podía, a medida que fue avanzando estaba cada vez más convencido de que lo que tenía que decir algo tenía que ver con lo que Dios quería para el mundo y todo eso, pero nunca quiso ser estrella, ni centro, ni nada de eso. Y lo que yo quiero mostrar hoy, y justamente en Alemania se lo comentaba a un maestro y colega, lo voy a hacer acá porque acá lo puedo hacer así. En Alemania yo esto así no lo podría hacer porque sería un poco ridículo, ¿sí? O sería no del nivel que se espera que se haga algo en Reforma, ¿sí? Pero yo digo, para mí la pregunta en la Reforma es ¿quiénes fueron los destinatarios y las destinatarias de la Reforma? Y cómo pudieron, en esa diversidad que fue el mensaje de Reforma, porque no fue unívoco y único, cómo en esa diversidad, en distintas regiones, se fue perfilando algo que a lo largo de años se convirtió luego en dogma evangélico, en verdad teológica indiscutible. En los comienzos ello no es así, ¿sí? Y eso es algo que nosotros en la reflexión y en la mirada hacia atrás muchas veces olvidamos. El comienzo tiene una magia, tiene una fuerza muy especial y tiene una multiversidad sumamente interesante. Y en esa multiversidad, para mí una pregunta importante es ¿cómo alcanza a la persona común, al laico, a la laica común, el mensaje y qué mensaje? ¿Y a través de qué medios? ¿A través de qué mediación? ¿Solamente a través de la palabra, como lo estoy haciendo yo ahora, que vendría a ser algo así como un sermón? ¿También a través de la lectura? ¿A través de la lectura en grupo? ¿A través de la lectura individual? ¿A través de la lectura en el idioma franco de la época, que era el latín? ¿O a través de la lectura en el idioma popular en la región de habla alemana, que era el alemán con diferencias regionales, pero alemán en fin? Y la gente que no sabía leer, ¿cómo accedía a ese mensaje? ¿Cómo lo captaba? Entonces, una opción, que es la que quiero seguir yo esta noche, es recorrer la temática clave, que es la temática existencial humana. ¿Qué va a ser de mí? ¿Terminaré condenado o terminaré salvado? La pregunta de una comunidad. ¿Lograremos salvarnos o nos perderemos en las tinieblas eternas? ¿Sí? Esto es una pregunta existencial que hasta hoy en día se puede decir toca, y en cierta medida es una pregunta histórica, es una pregunta teológica. Esa pregunta la quiero seguir, y la quiero seguir con imágenes, ¿sí? Lo que yo pretendo hacer no es historia del arte. Para mí, las imágenes de una época son fuentes de esa época, y como yo soy algo atrevido, me animo a descifrar signos como sabio incompetente. Y esto es lo que quiero hacer. Hice una selección de unas, digamos, 12 imágenes que abarcan desde 1510, es decir, desde antes, hasta 1541. Ya en 1541, hablando en criollo, el pescado está vendido, es decir,
ya no va a haber acercamiento entre la iglesia pontificia y la nueva iglesia, eso ya está claro. Lutero está ya anciano, con ideas fijas, sobre todo al final de su vida. Un tema que es patético es que otra vez los culpables de todo eran los judíos, es decir, las obras finales de Lutero son espantosas, sobre todo sobre ese tema, y eso también es un gran tema que se ha discutido en Alemania, ¿sí? Para nosotros pienso que es irrelevante. Entonces, lo que quiero hacer es justamente eso. Por eso tenemos acá un cañón, tenemos acá un PowerPoint y tenemos la pantalla. Y yo espero que esto podamos hacerlo tipo clase abierta. Es decir, yo voy a hacer un breve paseo por lo que vamos a ver, y pienso que como todos ustedes ven y son tan sabios y tan incompetentes como yo, pueden opinar sobre lo que ven. Entonces me gustaría mucho que yo no hablara demasiado, lo cual ustedes saben me cuesta, y que lleguemos a un punto en donde realmente podamos decir, bueno, a ver, podemos ver esa imagen otra vez, acá qué pasaba. Esto es un poco la idea, ¿sí? Coincidentemente con la época de la Reforma, se produjo un fenómeno que se puede ver en esa imagen, en esas gráficas. Se produjo un boom de producción de lo que en alemán se llama Flugschrift, que en español se traduce panfleto, pero panfleto en español es un poco más despectivo que Flugschrift en alemán, que es algo así como obra volante, pero si usamos volante en español, entonces yo solo traduzco como librillos folletos. Eran, digamos, folletos que eran de precio razonable, y que, si ustedes se fijan, lo que está, digamos, verde, claro, son en idioma alemán. Lo que está en marrón es latín, y ustedes ven que el boom arranca ahí por 1518 y decae entre el 25 y el 26, ¿sí? Es decir, prácticamente, si ustedes miran, el 16% del total de producción entre 1500 y 1530 se da en el año 1524, ¿sí? Y después, bueno, en el año 23 es un 15, un 14, es decir, que prácticamente el 50% de lo que se publicó e imprimió se dio en esos años, ¿sí? Entre el 21, que Martín Lutero produce una obra muy importante que es sobre la cautividad babilónica de la iglesia, y 25-26, que pasa algo muy feo en la historia de aquellos lugares. Se les suele llamar mal guerras campesinas. Los campesinos no guerrean porque no pueden, ¿sí? Son levantamientos campesinos que son violentamente reprimidos, y continúa luego del 27 en adelante un tiempo de represión y persecución violenta, y por lo tanto también hay un decaimiento evidente en la producción y difusión de literatura popular. Ahora, lo que aquí no está contemplado es un tipo particular de literatura, que son los volantes, es decir, papeles, láminas impresas, y muchas veces con xilografías, ¿sí? Con impresiones hechas de bloques de madera. Los volantes son muy frágiles en la historia, ¿sí? Porque los librillos folletos se juntaban, se ponían entre tapas y terminaban en bibliotecas. Pero un volante es un papel, termina en cualquier lado, lo usan para envolver algo, etcétera, y se pierde. Es decir, que la cantidad de volantes que tenemos es muchísimo menor a la que se puede sospechar que hubo. Además, no se ha hecho hasta el día de hoy una indización o registro de volantes existentes en las grandes bibliotecas europeas. Eso es un trabajo que se está empezando recién. Bueno. Ahí está. Entonces, Entonces, esto tenemos que sacar, ¿no? Bien. Ahí es. Esto acá es un volante anónimo de Wittenberg
de aproximadamente 1510 del taller del célebre artista contratado por el príncipe elector de Sajonia, Lucas Cranach el Viejo, que vivió de 1472 a 1553. ¿Sí? Este volante, si ustedes miran, van a ver que este volante tiene arriba, en las esquinas, dos escudos. ¿Sí? Acá hay un escudo, otro escudo. Este es el escudo electoral y este es el escudo sajón. Quiere decir que acá hay un patrocinador, que es este que está acá, que es el príncipe elector Federico III de Sajonia. ¿Sí? Entonces, el mismo príncipe está dentro del volante que muestra la conexión entre el espacio terrestre y el espacio celeste. El espacio celeste está, digamos, céntricamente ocupado por la Trinidad. Dios Padre, con una tiara pontificia que se detecta por 3 coronas superpuestas. El Hijo, ¿sí? Esta posición donde el Padre sostiene al Hijo todavía con las marcas, se llama trono de gracia, Gnadenstuhl en alemán, y aquí la paloma del Espíritu Santo. ¿Sí? De un lado, un grupo de mujeres, del otro lado, un grupo de hombres, están unidos por esta banda, y en estas bandas ustedes ven que en todas las bandas hay textos. ¿Sí? Textos, y acá abajo sigue todavía un texto más. ¿Sí? Yo ahora voy a tratar rápidamente de dar algunas pistas porque, como es una imagen didáctica, combina imagen con texto. ¿Sí? Y la función es catequética. ¿Sí? Esto es una imagen que, así como la miramos nosotros y la discutimos o no, la podrían haber discutido y hablado personas también, y luego, si la compraron, habérsela colgado en la casa y mirándola recordar el mensaje. ¿Sí? El título en alemán, yo ahora lo traigo todo en español, es Breve y meditable escalerilla indicada por el santo Buenaventura, en la que fieles cristianos fácilmente pueden ascender al firme y alto cielo. Entonces, por ejemplo, arriba, a la izquierda, dice en una de esas, acá, en este campo, ¿sí? Dice: esmérense por entrar por la puerta estrecha. Vengan aquí arriba, queremos alegrarnos en el Señor y dar júbilo a Dios, nuestra salvación. Eso es, digamos, debajo del lado femenino. Acá hay un demonio y acá hay otro demonio, ¿sí? Y ambos tienen también un mensaje, ¿sí? En este caso son todos varones. Acá hay un cardenal, porque se ve por el capelo cardenalicio, ¿sí? Yo no sé si observan que estos dos varones están con la mirada fijas en el demonio, ¿sí? Mientras que todas las demás personas, siguiendo al príncipe, están en la actitud devota. Todas las mujeres están en actitud devota, menos aquí 2 mujeres que se han dejado desviar en su atención por el demonio, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los demonios? Los demonios dicen: si Dios no disfruta de vuestra perdición, ¿para qué trabajan hasta la muerte tan duramente en acumular virtudes? Es decir, si Dios de todos modos no los va a dejar, disfruten la vida. Y del otro lado dice otra cosa, dice: cuídate, humano, de arduas realidades, porque eres ceniza y de naturaleza débil. Utiliza con placer lo que Dios creó mientras vives, ¿sí? Es decir, no te mates, porque total, de carne sos. Así que disfruta más bien las cosas lindas, ¿sí? Así son las tentaciones de la vida. Ahora,
¿Cómo se llega al cielo? Es muy simple según esta escalera, ¿sí? En la base, acá, está el comienzo que impulsa a subir. Temor al castigo eterno. Es decir, temo al castigo eterno, quiero ir para arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que me chupa de arriba? De arriba me chupa el deseo por la recompensa eterna, ¿sí? ¿No? Y entre medio, el primer escalón que dice desprecio por el mundo, el segundo escalón dice abajamiento de uno mismo, y el tercer escalón, amor humilde a Dios. Ahora, esto si uno lo mira, es poco atractivo. Ahora, si ustedes miran esto es fascinante. Es decir, el lugar más impactante de este volante, a mi vista, es ese infierno. Además es un infierno que juega en el borde de la pornografía. ¿Sí? Esto para nosotros hoy en día, esto es para niños, pero en aquella época, ¿sí? Les señalo acá nomás a este demonio está todo dicho, ¿sí? Es decir, que dentro de este tipo de imágenes ya se juega con toda una paleta de visualizaciones que van captando la atención del que lee y del que no sabe leer, ¿sí? Acá hay un título arriba que es ese que puse allá: nosotros en vida no quisimos ascender la escalera celestial, por eso caímos en el infierno y ahora eternamente debemos quedar con el diablo. En el texto que está abajo, que explica un poco más en detalle las cosas, en una parte dice, podría ser también la escalera que Jacob vio en su sueño, Génesis 28, ¿sí? Cuando estaba perseguido y hizo noche en Betel, entonces ahí se le abrió. Ustedes saben eso. Bárbaro. Entonces, esto es un típico volante ilustrado pre-reforma. Acá viene ahora el primer volante de la reforma, ¿sí? 1519 es un volante principios del 19 hecho por Andrés Bodenstein de Karlstadt, 1486 a 1541. El artista, nuevamente Lucas Cranach el Viejo, impreso y hecho en Wittenberg. Y lo interesante es que Karlstadt y Cranach se conocían en Wittenberg y esto lo discutieron juntos, ¿sí? Acá el tema cambia de perspectiva y de eje, ¿sí? Arriba tienen ustedes un carruaje al cual abajo un demonio trata forzadamente de frenar, ¿sí? Miren el trabajo que este demonio acá que hace para frenar la rueda, pero no va a tener suerte porque a trote firme avanza un atalaje de 8 caballos, que aquí lo tienen al apóstol Pablo, ¿ven? A Euriola, y este es con tiara episcopal Agustín. Además acá Paulus und Augustinus, ¿sí? Es decir que el mismo texto lo dice. Acá en este vehículo va individualizado el pecador arrepentido, ¿sí? Y arriba del carro, ¿sí? Dice, durch dein Kreuz mach mich selig. A través de tu cruz hazme salvo, ¿sí? O sálvame. ¿Y hacia dónde se dirige? Se dirige a la cruz, ¿sí? Acá está la cruz y un Cristo resucitado, ¿sí? Porque siempre el Cristo con digamos, la cobertura volando al viento, ¿sí? Es un resucitado, ¿sí? Si no, cuando está en el crucifijo, eso está todo durito, ¿sí? Almidonadito. Cuando está así volando en el aire, es resucitado. Y acá dice unser Fried, nuestra paz. Es decir, y acá, ¿qué dice el dein Will geschehen? Hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces, digamos, el pecador arrepentido abandona su voluntad
la deja en manos de Cristo y avanza hacia Cristo. ¿Sí? Hay muchísimo más acá en todos estos textos, pero llevaría mucho tiempo ahora entrar en esto. Esto acá es también un halo de nubes en donde hay un Dios Padre, pero acá le cortaron la parte de arriba porque tuvo que meter esta parte en alemán, porque el original de es la misma silografía, pero los textos están en latín, pero solamente quedó esta parte. ¿Sí? Esta parte en latín no la tenemos solamente esta. ¿Sí? Así que esto fue editado en latín internacional, en alemán para la región alemana, y cambia. Acá abajo, Eigenwille, la voluntad autónoma, ¿sí? Que es la gran discusión entre la teología paulina y la teología clásica escolástica. Es decir, si el individuo pone lo mejor suyo para ser bueno, Dios no le deniega la gracia, y con la gracia de Dios le da lo poquito que le falta para ser salvo. ¿Sí? Eso es, digamos, básicamente lo que Lutero y también Karlstadt y todos los que entran por esta línea ponen en cuestión, y ya lo puso en cuestión Pablo en Romanos, en la carta de Romanos básicamente. Vamos a verlo más adelante. Y entonces acá abajo, ¿qué hay? Acá abajo hay obviamente un monje. ¿Sí? Esto es un hábito monástico. Acá esto está disimulado porque había habido problemas. Y entonces acá el carro va en dirección contraria. ¿Y a dónde va? Va a las fauces abiertas de la perdición. ¿Sí? Entonces acá aparece claramente el tema de perdición, redención, pero trasladado, digamos, a un plano vertical. Lo cual uno puede decir, bueno, porque no les alcanzaba el papel para ponerlo así. No. Es decir, son direcciones diversas. ¿Sí? Son direcciones diversas en la vida. Esto es la voluntad autónoma. Y acá esto está tirado por caballos que van al galope, a diferencia de estos que van al trote. Es decir, a la salvación vamos al trote, a la perdición al galope. ¿Sí? Y acá adelante hay un San Jorge malhadado, porque ya no sirve. Es decir, el monstruo se lo está comiendo, y nuevamente acá tenemos los detalles de Cranach. ¿Sí? Acá abajo, lamentablemente no se puede ver bien, pero ven como que acá hay como una cafetera. Eso es para poner aceite. Entonces dice, wer schmiert, der fährt. Es decir, el que le pone aceite a los ejes va más rápido. Esto es el primer volante de reforma que conocemos, y es el primero porque se sabe por la literatura, y el que lo hizo no es Martín, ¿sí? Sino su colega de facultad, Andrés Karlstadt, que Dios lo tenga en la gloria, porque en mi vida está muy implicada con él, y los últimos pesos antes de la jubilación los sigo ganando con él. Bien. Toco mal. Ahora nos vamos a Zürich, Ulrico Zwingli, ¿sí? Porque es diversa la reforma. Tiene eje en Wittenberg, tiene eje en Zürich, más adelante eje en Estrasburgo, eje en Augsburgo, ¿sí? En todas las grandes ciudades imperiales libres comienzan gérmenes de discurso alternativo. Acá lo que les quería mostrar, que es interesante nuevamente, estos son dos obras diferentes, estos son interpretaciones que Zwingli hace de una serie de tesis, que fue, digamos, una de las cosas primeras que hizo, son del año 23, ¿sí? Y la portada, esto es portada de uno de estos librillos, ¿sí? Se ve siempre lo mismo, se ve un Cristo resucitado, ¿sí? Esto es un Cristo resucitado. Aquí en alemán dice Des Waldgott, es difícil traducir Des Waldgott, pero que Dios, digamos, lo maneje, lo lleve adelante. Acá, que está en latín, ¿sí? Que son unos primeros intentos de modificar la misa, ¿sí? Hay un texto en griego que no está bien, pero es una cita del Salmo 118, oh Señor, salva,
¿sí? Y después en ambos dice Mateo 11, Mateo 11. Vengan a mí, venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego efficiam vos. ¿Sí? Es decir, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les voy a dar refrigerio o yo los voy a ¿cómo es? Dar descanso. Dar descanso, exactamente. Ich will euch Ruhe geben. Ven que en alemán en esa época se escribe un poco distinto, ¿sí? Es decir, acá no hay cruz, ¿sí? Pero claramente el objetivo es el Jesús resucitado. Es decir, que en todas estas cosas hay un énfasis cristológico, ¿sí? Eso se dice así, es decir, cuando digamos el eje hacia donde apunta el mensaje es Cristo, detrás de eso hay una interpretación teológica de por qué Cristo y cómo es Cristo y qué hace Cristo y qué sirve. Y eso en teología se llama cristología. ¿Sí? Ahora, esto es 23. Seguimos en Zúrich. Seguimos en Zúrich, 1524. Ahora acá, otra vez una serie de obras impresas en Zúrich, portadas, ¿sí? Y todas ellas con silografías relacionadas con la intención del autor, ¿sí? Nuevamente es Mateo 11, ¿sí? Vengan a mí todos los que están cansados. Acá con el intento ya directo de Cristo, y acá vienen los agobiados, aquí atrás están los discípulos. Acá nuevamente una obra en latín, ¿sí? Ambos del mismo impresor, Christoph Froschauer, en un trabajo ya más impactante, digamos, ¿sí? Esto acá sigue siendo como un encuadre, acá ya hay un mensaje más directo. Y otro impresor, Juan Hager en Zúrich, elabora esto. Esto ya es algo muy diferente a esto. Y ustedes se dan cuenta por qué. Porque los cansados cargan cruces y van hacia Cristo, ¿sí? Que es un Cristo histórico, sinóptico, ¿sí? No tiene la forma de los resucitados, ¿sí? Que es el que porta la cruz central, ¿sí? Entonces acá se podría decir, aparece una teología de la redención por seguimiento, ¿sí? Que es diferente a otro tipo de redenciones que vamos a ver ahora, y entonces le voy a dar el nombre que yo le doy a eso, ¿sí? Entonces, estas son cosas que aunque yo no sepa leer, ¿sí? Yo digo, es esto, ¿sí? Y eso se graba. Aunque yo no sepa leer nada de lo que hay ahí adentro, de la obra, nomás viendo la tapa, ¿sí? Ya hay un mensaje. ¿Sí? Lutero no existe, ¿sí? Zwinglio. Entonces hay una reforma junto a Lutero, ¿sí? Y si la reforma no hubiera sido un movimiento abarcante, ¿sí? De muchas voces, no hubiera sido lo que fue. Entonces, digamos, esa concentración sobre Lutero, ¿sí? Recorta de una forma que no es útil, ¿sí? El mensaje. Ahora acá, la cosa, septiembre de 1523, toma todavía como se dice, una vuelta más. No sé si ustedes llegan a ver, esto es nuevamente una portada de un librillo folleto, ¿sí? En donde acá abajo tenemos nuevamente el motivo de Kommt all zu mir, vengan a mí todos los que están cansados, ¿sí? Ahora, acá tenemos a una pero a una gallina con sus pollitos, ¿sí? Y acá tenemos a corderos y ovejas, ¿sí? En el borde de un bosque. Y acá viene alguien corriendo,
¿sí? Faldas batientes, ¿sí? No sé si se dan cuenta. Entonces, aquí abajo, acá se ve es la misma silografía, pero usada, acá fíjense, en 1526, acá en 1523. Es decir, que el impresor Schott en Estrasburgo la usa durante muchos años. Y es la silografía de portada para 27 sermones del doctor Martín Lutero, recientemente impresos en el año 23. Y ahora tiene no solamente este texto, sino tiene otro texto más. Acá arriba ustedes no llegan a ver lo que hay, ¿sí? Está como difuso. Si algo que se visualiza se hace difusamente, es para que no se vea al primer impacto. Entonces, si además uno ve que acá dice 2 Tesalonicenses 2, eso al que más o menos sabe lo que dice en 2 Tesalonicenses 2, ya le da una pista. 2 Tesalonicenses 2 habla de que antes de la venida de Cristo se dará la venida del impostor, ¿sí? Del anticristo, de aquel que se sentará también en el templo y ocupará el lugar de Dios, y el soplo de Dios lo aniquilará. Y es lo que dice acá: Der Mensch der Sünden und das Kind der Verderbung, welchen der Herr erwürgen wird mit dem Geist seines Mundes. Es lo que dije en español un poco más libremente. Ahora, acá abajo tenemos Jesús y el camino verdadero, acá arriba tenemos el camino de perdición. Ahora, ¿quién es el que está ahí arriba? A ver si lo agarramos. Acá lo ven ampliado, ¿sí? Ahí está el texto de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 8. Yo no sé si ustedes llegan a ver acá esto. Esto es una cruz triple, ¿sí? Ven que tiene 1, 2, 3. Esa es la cruz pontificia, ¿sí? Y acá hay, tirado en el suelo, ¿sí? Acá con 2 ínfulas, ¿sí? Son estas tiras, una triple corona, ¿sí? Entonces, acá nuevamente hay una cruz de 3 travesaños pontificia. ¿Quién es este? Acá está la cabeza, al que se le cayó una corona triple con ínfulas, con cruz pontificia. Es el Papa. Entonces, acá no solamente comienza, digamos, el mensaje del Evangelio, sino se introduce el contramensaje de lo que no debe ser, que es la misma contraposición que veíamos en Karlstadt, el que iba, digamos, a la cruz de Cristo y el que iba a la perdición. Y que es la misma que teníamos con la escalera, los que van al cielo o los que van abajo. Es decir, el tema es siempre el mismo, pero se lo va variando cada vez más creativamente y cada vez con más fuerza, ¿sí? Es muy interesante que acá al costado está, el texto es el del fariseo que dice: gracias Dios que no soy como el que está acá, y el otro, este acá que lo mira a Cristo, dice, el publicano, ten piedad de mí que no valgo nada. Y aquí del otro lado hay una capilla y un grupo de gente que va a esa capilla y dice, les dirán, está aquí, está allí, pero no les crean. Es decir, van a buscar a Jesús donde no está, ¿sí? Interesante que Jesús, ¿dónde está? Acá. Está en las bases, es correcto. ¿Y las bases qué tipo de estructura arquitectónica o eso tienen? Horizontal. Horizontal, pero ¿dónde? El bosque. El bosque. Ahí está en el desierto, ¿sí? Está en lo que no está construido, ¿sí? Es decir, que detrás de todo esto hay Biblia, ¿sí? Es decir, tanto el artista como el impresor que hace esto, no es que vamos a poner algo bonito para que la gente lo compre. Es decir, acá ya hay mensaje, ¿sí? Y siempre en esa línea. Kereum. Reviertan su conducta, es decir,
vuélvanse, metanoia, ¿sí? Es decir, y bueno, y adentro, 27 sermones de Lutero, ordenaditos por domingos. Acá, otra vez una portada. Der einfältig Glaube, La Fe Sencilla, Augsburgo, 1524. Artista Heinrich Vogter, un artista disidente, ¿sí? Los franceses lo llaman así. Esta es la primera edición, 1524, con xilografía original, en un tamaño de hoja cruda doblada 4 veces. Se llama cuarto, eso. ¿Sí? Se hace un librillo de 8 carillas. Esta acá es de octavo, es decir, es más chiquita. ¿Sí? Ahora, Para el bolsillo del caballero. para el bolsillo, sí. Ahora, si ustedes miran esta, es terrible. ¿Sí? La fe sencilla. ¿Dónde está la fe sencilla acá? Acá está Lutero recibiendo las tablas de la ley. Acá está la muchachada en el Sinaí adorando al becerro de oro. Acá, como para que nadie tenga dudas, está la falla original, ¿sí? El árbol de distinguir lo que está bien de está mal, y los muchachos dejándose engañar por este sujeto que se enrosca ahí. Muy bien, acá tenemos una construcción renacentista, puerta abierta, una cantidad de gente adorando, y acá tenemos sentado a alguien en el trono cuya cara no se llega a ver, es decir, tampoco se le llega a ver el sombrero. Y nuevamente 2 Tesalonicenses 2, listo. ¿Sí? Este es el anticristo, el impostor. ¿Sí? Y este es el verdadero. ¿Sí? Y al pie del verdadero se junta el rebaño. ¿Sí? Vengan a mí. Y acá, ¿qué tenemos? Lobos. Lobos feroces. Esto también es bíblico. ¿Sí? Vendrán los falsos profetas, se meterán como lobos feroces en la manada. Y como para que no quede duda a qué grupo está afiliado este lobo acá, le han puesto un rosario. Ahora, se ve que esta tapa no gustó porque acá la recortaron. Esto es la misma xilografía, así, cortada acá. Era poco ecuménica. Exacto, exacto. Así que ustedes ven que estas mismas cuestiones son peligrosas. ¿Y por qué? Porque las puede entender cualquiera. Es decir, sepa leer o no sepa leer, yo acá puedo ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces esta para mí siempre ha sido una pregunta muy interesante. Es decir, si yo no voy a la iglesia, que es muy raro porque, digamos, en la época de que estamos hablando, ir a la iglesia era omnipresente. Pero si yo no escucho, no entiendo, pero este tipo de cosas que están a la vista, las veo y entran. ¿Sí? Entonces hay un mensaje visual, didáctico, que mientras apunta en dirección a que la salvación es Jesucristo crucificado o en seguimiento, ¿sí? Al mismo tiempo empieza a apuntar a que la otra opción es una opción de perdición. Esta, 1524, esta es la portada de una conversación entre un cristiano y un judío y un tabernero, junto con el empleado del tabernero en una taberna, sobre la piedra angular Cristo, ¿sí? Que, de acuerdo a la escritura sagrada, está representando cómo lo muestra la figura que viene con esto, ¿sí? ¿Qué es esta? Bueno, esto es una nuevamente gran volante con Dios Padre, Espíritu Santo, en el centro Cristo crucificado, ¿sí? En este centro está María, San Juan Bautista, están los evangelistas, ¿sí? Perdón, acá está Pedro, Pablo, ¿sí? Los evangelistas están acá, ¿sí? Y esto, como piedra angular, está trabajado en cuadrados
que muestran como que fueran piedras. Entonces acá en el centro está la estructura firme, ¿sí?, en la redención por la muerte sacrificial de Cristo. Acá hay ya una cristología de expiación sacrificial, ¿sí? Y entonces aquí, sobre el caballo blanco, está el jinete del Apocalipsis, que es el que defiende y es el príncipe de Sajonia, porque así se lo representa. Acá hay un predicador, y dice aquí, como por ejemplo es Lutero, ¿sí? Y del otro lado, la luna, las tinieblas, la oscuridad, el sol. Acá arriba se abre la puerta, acá está la puerta cerrada, no se puede salir. Acá está Babilonia, ¿sí? La Babilonia con la copa de sangre, ¿sí?, sedienta. Acá tenemos otra vez la cruz de tres travesaños, la cruz pontificia, está el Papa, cardenales, etc. Acá hay gente común, ¿sí? Acá está el demonio cerrando la puerta, acá la abre para la perdición. Bueno, están nuevamente todos estos elementos que rondan, ¿sí?, pero estructurados de una forma muy interesante y discutidas en este librillo folleto, ¿sí? Es decir, que también hay combinación, y esto es una... Ven que acá hay números: 5, 10, 4, 2, 6, 9, 7. Es porque, digamos, seguramente existía otro panfleto que explicaba, de acuerdo al número, de qué se trataba o daba, digamos, indicaciones de textos bíblicos. Entonces, la reforma no es solamente aquello, sino la reforma también es esto, y a mí me parece que esto es quizás el plano que más moviliza a sectores no medios o altos. Pero esto en Alemania ni me atrevería a decirlo, porque ya, ¿cómo lo prueba?, etc. No, así. Nuevamente, otro invento. Sí. Otro invento. Mamma mía. Der Baum des Glaubens, el árbol de la fe. Augsburgo, 1524, el mismo Henry Fochter de la portada anterior con el impresor Heinrich Stein. Esto es de un sobrecargamiento impresionante. Pero, digamos, básicamente tenemos a Pedro y Pablo, ¿sí?, dándole aire y agua a este árbol, a las raíces, ¿sí? Este árbol crece, esta boca ensalza la salvación. Aquí arriba está Dios Padre sin tiara, sin tiara pontificia, corona siempre. Así que también ya Dios Padre no se representa con relación a la simbología pontificia. Y aquí, texto de Hebreos, texto de Romanos, el árbol y los frutos son todos textos bíblicos. Esto acá son todos yo soy, yo soy, yo soy, los textos juaninos, ¿sí? Acá otros textos. En fin, es decir, es un tipo de volante para usar, discutir catequéticamente dónde. Y por ejemplo, lo podrían discutir las mujeres en sus reuniones de rueca, ¿sí? Uno de los lugares en donde se encuentran las mujeres en la época medieval y en el temprano Renacimiento son las Spinnstuben, es decir, se juntan, hilan y charlan, y también comienzan a charlar estas cosas, ¿sí? Y hay mujeres perfectamente capacitadas para leer y para hablar con las otras. Los varones, bueno, se juntan en las tabernas y comienzan a tomar, y entonces cada vez son más evangélicos. No, esto no es invento, es decir, esto aparece en una obra de un tipo más joven de la Reforma sobre die evangelischen Zechen, ¿sí? Es decir, Zechen en alemán es darle al vidrio, y entonces dice que ese no es el lugar para ser evangélico, porque pareciera que es más evangélico el que más, digamos, es decir, es muy fascinante. Entonces, ustedes ven,
siempre es central, digamos, Cristo. Esto, bueno, no nos debe sorprender, pero las variaciones son interesantes. Acá ya no hay infierno, ¿no? Ah, ya. Acá no hay infierno. Y, digamos, es un árbol. El tema del árbol es muy sencillo. ¿Por qué falló el género humano? Por un árbol. ¿Sí? Entonces, el árbol de la fe es el que deshace, ¿sí?, esa maldición inicial. Perdón, ¿qué significa esa cara en el medio? Esa cara en el medio significa, que para esto están los papeles, porque eso está identificado como la cabeza que habla, ¿sí? Sprechender Kopf. Y lo que dice acá, es una cita del Salmo 109. Voy a confesar al Señor con mi boca y alabarlo. ¿Sí? Digamos, esa boca que alaba, podemos discutir ahora esto, ¿no? Pero podría ser el pecador que en términos de los salmos, ¿sí?, penitenciales, arrepentido, comienza a alabar al Dios de su salvación. Y entonces alaba la gesta salvífica, ¿sí? Y los textos que aparecen aquí son todos textos bíblicos de la carta a los romanos, de la carta a los corintios, es decir, teología paulina, que está vinculada con eso. Es decir, trabajar esto sería una hora o más, y tendrían que tener ustedes los textos, porque si no, si alguien se lo cuenta, ustedes dicen que sí, pero es más así. Y ahora viene una cosa muy interesante, y les avanzo por qué. Este diseño que ustedes ven acá en esta portada de interpretaciones de los evangelios desde Adviento hasta Pascua, con muchos otros sermones, Martin Luther Wittenberg, ¿sí? Esto no fue impreso en Wittenberg, esto fue impreso en otra ciudad, en Zwickau, ¿sí? Es una ciudad que queda lejos de Wittenberg, Wittenberg queda al norte, en el año 28, ¿sí? Y presenta aquí todo un relato con un árbol acá, con una persona desnuda que tiene la cara vuelta hacia este lado, pero sus manos y sus pies vueltos hacia este lado. Acá vemos al árbol con la serpiente enroscada. Acá vemos el cielo abierto y las manos que entregan las tablas de la ley. Acá abajo vemos a un muerto, porque acá lo que está abierto son los intestinos, ¿sí? Acá abajo dice Adán, ¿sí? Acá hay alguien que le señala a un cordero victorioso, ¿sí?, y al Cristo crucificado, pero a través del Cristo crucificado a María con aureola, ¿sí?, que concibe a este muchacho con cruz que baja del cielo. Esto es tan interesante porque es este diseño el cual, digamos, el círculo de Lutero va a comenzar a elaborar y a ampliar hasta convertirlo en imagen dogmática del luteranismo en el 41. Esto lo voy a tratar de mostrar rápido porque el tiempo avanza, pero simplemente acá en 1525 hay otra obra de un reformador de Augsburgo que tiene ilustraciones, y en esas ilustraciones aparece ya en el 25 esta misma estructuración, ¿sí?, que aquí vuelve a aparecer, es decir, la parte, digamos, de Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, Anzeiger Christi, el que indica, el señalador, el que señala a Cristo, ¿sí? Y acá arriba está María, y acá dice gracia, Gnad, ¿sí? Y acá viene, con la aureola también, el que va a ser concebido, y acá dice Emmanuel.
Es decir, Dios con nosotros, que es uno de los títulos del Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista acá dice unser Rechtfertigung, señala aquí, dice nuestra justificación. Es decir, acá ya se introduce el discurso evangélico luterano, básicamente, en una imagen. Esa imagen se incorpora, es decir, la primera vez que se ve esto es en el 28, no hay ejemplos anteriores de esto, ¿sí? Y en ningún lado está dicho que lo haya diseñado Lutero. ¿Sí? Es decir, está puesto como portada de una colección de sermones de Lutero, pero en otro lugar que no sea Wittenberg. Lo que pasa es que acá dice Martin Luther Wittenberg. ¿Por qué? Porque Martin Luther Wittenberg es un branding, como se dice hoy. ¿Sí? Es una marca registrada, es decir, eso está estudiado. Martin Luther o Lut Wittenberg es el contenido es bueno, compre porque esto es bueno. ¿Sí? Es un logo, ¿sí? Un brand. Alex, ¿por qué María así? ¿Por qué María así? Porque esto es justamente discutir. Acá tenemos también una elevación. Y en esta elevación, el que está arrodillado está recibiendo las tablas de la ley. Es decir, que esto es el Sinaí. Moisés. Eso es Moisés recibiendo las tablas de la ley. Ahora, la ley sola, ¿qué logra? Sí, no logra evitar el pecado que describe. ¿Sí? Esto Pablo lo expresa clarísimo en Romanos. ¿Sí? Entonces, acá se crea un antitipo de elevación. ¿Sí? Y en el antitipo, esto es tipo y antitipo. En el antitipo de la elevación está la persona que media el ingreso de Dios al mundo. Y la reforma es mariana. ¿Sí? Es decir, María, no por Lutero, una de las pocas cosas que él tenía era una imagen mariana. ¿Sí? Vamos a ver que María vuela, pero dentro de un rato. ¿Sí? Es decir, aquí María todavía tiene la función de bendito el vientre que concibió, bueno, todo eso que yo no aprendí de chiquito porque era evangélico. ¿Sí? Entonces acá está Cristo, Juan el Bautista, ¿sí? El hombre atribulado existencialmente, oh miserable de mí, ¿quién podrá salvarme? Esto no es el Chapulín Colorado, son los romanos. ¿Sí? Este es Isaías, ¿sí? Isaías, ¿sí? Una virgen nacerá. ¿Sí? Entonces, digamos, el Antiguo Testamento es tipo del antitipo del Nuevo. ¿Sí? Esto es una idea que ya en Agustín estaba, es decir, el Antiguo Testamento contiene en forma velada lo que cumple el Nuevo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿ven que también hay un palo con una serpiente? Pero del lado seco, del árbol seco, eso lo vamos a ver después. Esto es todavía la ley antigua, el Antiguo Testamento. Esto es número 26, que ya lo vimos también como portada en el diálogo del cristiano con el judío sobre la piedra angular de Cristo. ¿Sí? Esto es quienes habían sido picados por las serpientes, si ponían su fe únicamente en la serpiente elevada, eran salvos. Es un tipo de, si ponemos la fe solamente en este madero, seremos salvos. ¿Sí? Miren el Cordero de Dios que carga los pecados del mundo. ¿Sí? Y María en el rol fundamental de concebir a Cristo. Acá tenemos algo totalmente diferente. ¿Sí?
1528 o 29, totalmente diferente. Esto lo voy a tratar de charlar en un grupo mañana de noche en Florencio Varela. Vamos a ver. El jueves a la noche. Acá tenemos la puerta estrecha. Y por la puerta estrecha entra Cristo cargando la cruz. Y mira a alguien que va a ser degollado. ¿Sí? Bueno. En este Vía Crucis circular, crux, la cruz. ¿Sí? Y ya no más representación de Dios. Dios con el tetragrama que no se nombra. ¿Sí? Se sabe lo que dice, pero no se nombra, porque no tomarás en vano mi nombre. ¿Sí? Y entonces siempre en 4 letras, siempre 4, ¿sí? Igual que el tetragrama, Deus, latín, Gott, alemán, unum, uno, eins, alemán, amor, lieb, Herr, y esto es ahaye, es decir, yo soy, ¿sí? De Éxodo. ¿Sí? Entonces acá hay una cuestión más. ¿Y quién es este? Acá abajo lo tenemos, es Juan el Bautista, bautizando a Jesús. Entonces se vuelven a encontrar, ¿sí? Primer mártir, ¿sí? Juan el Bautista fue mandado a decapitar, ¿sí? Y entonces acá están apedreando a alguien, ¿sí? Acá están sacándole los intestinos y acá están quemando a alguien, San Lorenzo y San Erasmo, ¿sí? Son los martirios de esos 2 santos. Acá, gente a caballo, vestidas de época en la que estamos, cuelgan del árbol a alguien. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el 25 hubo una represión a los campesinos sublevados? Y acá queman en la hoguera y ahogan en el agua. ¿Con quiénes hacían eso alrededor del año 28-29? Con los anabaptistas. Acá tenemos una voz disidente anabaptista. ¿Sí? Ahora, si acá está el bautismo, Jesús, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, ¿acá qué está? El predicador con el libro y la gente con el libro. ¿Sí? La fe del librito, la fe de los escribas, la fe de Lutero. ¿Sí? Y acá hay un rey con un cetro. Y acá hay un cetro. ¿Sí? Paralelo, el cetro y el cetro. Y este rey está hablando con 2. Y este señala a la puerta estrecha. Y aquí hay 2 con sendas espadas que están llevando a la puerta estrecha a alguien. Y aquí hay otro que está llevando a este con espada a la puerta estrecha. ¿Sí? Y si esto en el bosque, en el desierto, es la verdad primigenia, esta ciudad acá atrás, con semejantes construcciones, etcétera, de donde uno con espada, bueno, etcétera, váyanos a ver lo que es. Pero seguramente no es un lugar de felicidad y alegría. ¿Sí? Entonces, acá hay toda una complejidad que además anuncia el juicio cercano. Porque acá una mano derecha celestial tiene un látigo que está enlazando el cetro, poder político, el báculo, poder clerical, y la pluma de los escribas. Entonces acá en el 29 la reforma no solamente es diversa y multiversa, sino que ya, ¿sí?, dentro del mismo movimiento hay muchachos, gente joven, más joven, la generación subsiguiente, que no están de acuerdo con los maestros. El jueves en Varela vamos a ver si le sacamos más. Porque acá abajo hay 2 estrofas, ¿sí?, en rima, que es lo que más fácil se aprende, algo que está en rima. Y acá hay una carta abierta a las hermanas y hermanos. ¿Sí? Es muy interesante que los bautistas son inclusivos. ¿Sí? Y hay una serie de explicaciones, yo la traduje al español para ver si la vemos en Varela. El artista es Juan Baelitz, es el mismo
de Strasbourg-Schott. ¿Se acuerdan de arriba del Papa que se caía, etcétera? Es decir, es también un artista disidente. Fascinante los artistas disidentes. Es decir, no alineados con lo que está bien. ¿Los anabaptistas son los del sur de Francia, los que estaban en el sur de Francia? Anabaptista es decir, hay grupos que ya muy temprano en Wittenberg dicen que si la fe es confesión, ¿cómo un bebé va a confesar? Y si el bautismo es la señal de renovación, de abdicar de los pecados, ¿qué pecado tendrá un bebé? Eso Agustín ya lo solucionó con el pecado hereditario. Es decir, si Adán y Eva pecaron, todos nosotros tenemos el gen del pecado. Así que bebé bueno, teología, en mi opinión, muy nefasta, pero es mi opinión. ¿Sí? Bueno, esto que nosotros veíamos en simples xilografías, la gente de más podía encargar en el Cranach Shop cosas así y colgarlas en la pared. Es exactamente o casi lo mismo, solamente que ahora ya el árbol se ve claramente, rama seca para este lado, rama verde para este lado. Es decir, este lado es el lado de la felicidad y este es el lado de la no felicidad. ¿Sí? Acá hay un cadáver, listo. Acá hay resurrección, Cristo pisoteando a la muerte. ¿Sí? Acá nuevamente, Cordero, María, aunque ya sin agua. Bajó de categoría María, ya no es santa, ya no es la Santa Virgen. ¿Sí? Acá vuela Emmanuel, la ley, Adán y Eva, la número 26. Y acá la anunciación a los pastores. ¿Sí? Bueno. Y acá nuevamente Isaías señalando, Juan el Bautista señalando. Esto es, digamos, la versión que se comienza a establecer como visualización dogmática. Sí. Los lados para las representaciones van para un lado, para el otro, de derecha a izquierda, tienen que ver con esta dicotomía de representar las formas de días malas y las formas de días buenas. Claro, es decir, esta mitad es la mitad positiva y esta mitad es la mitad negativa. Mi pregunta era si lo hacían, por ejemplo, de derecha era lo bueno, izquierda lo malo, o era indistinto. Lo que pasa es que esto en los cuadros siempre es un problema. Si usted está así, Claro. esta es la izquierda, no, esta es la derecha y esta es la izquierda. Ahora, nosotros estamos invirtiendo. Es decir, el tema izquierda-derecha lo tomamos desde el cuadro. ¿Sí? Si lo tomamos desde el cuadro, esta es la derecha de Juan el Bautista. Entonces este lado es el derecho. Así que ese camino Es indistinto, digamos. sí, en mi opinión no lleva a una pista que avance. ¿Sí? Ahora, esto por ejemplo es Juan Holbein, un trabajo impresionante, y aquí ya los textos están incluidos. ¿Sí? Están incluidos. En latín. Esta es ahora la versión nueva del taller Cranach. Desapareció María. ¿Sí? Desapareció María. No hay más un individuo atribulado al mismo tiempo para acá y al mismo tiempo para allá. ¿Sí? Simultáneamente en una cosa y en la otra, sino que ahora se desdoblan en dos. Este ya totalmente del lado de la salvación, y este acá no sirve que le muestre la ley Moisés, porque acá lo corre el diablo y la muerte y lo empujan, acá se ve una figura a las fauces del abismo. Nuevamente los elementos, pero ahora sí, acá la ley está como juez universal. Jesús resucitado a la diestra de Dios
con la capacidad de juzgar. Y entonces de sus bocas sale una espada y un lirio. Entonces eso también bíblicamente son todos elementos alegóricos que indican eso, ¿sí? Y acá abajo se agregan los textos importantes, ¿sí? Ahora esto son obras de arte privadas, ¿sí? Mientras que las xilografías son públicas. Y eso me parece que es importante para mí dividirlo. Sin embargo, también se hizo una versión para el público. ¿Sí? Hay un solo ejemplar de este volante que está en el British Museum en Londres. Punto. Deben haber habido 1000, 2000, es decir. ¿Sí? Y acá están los textos más importantes de la Carta a los Romanos, sobre todo. Es decir, esto llevaría mucho ahora. Lo que sí es importante acá es ahora qué es lo que salva a este pecador convertido. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu Santo, o la paloma, como la sangre. La sangre de Cristo. Esto ahora sí es la redención sacrificial, expiatoria de la muerte de Cristo. ¿Sí? Si por un hombre, o por un ser humano entró el pecado, por uno es, digamos, redimido. Y en la sangre se combina el Espíritu Santo. Eso también es interesante, ¿eh? Una paloma blanca volando en medio del chorro salvífico, ¿sí? Es decir, acá ya claramente no es una teología del seguimiento. Esto es una teología de la salvación por opción clara, individual, al Jesús crucificado. ¿Sí? Aquí está resucitado, dominando la muerte y las malignas fuerzas del bajo mundo. Acá nuevamente la anunciación a los pastores. Acá, ahora de este lado, lo que antes era Antiguo Testamento, porque ya está tan cerca, ¿sí? Nuevamente bajando Emmanuel, ¿sí? Y María sin aureola, ¿sí? Baja de categoría de santo. Esto ahora es un poco rápido. Esta es la primera edición de la Biblia completa en 2 volúmenes en alemán por Christoph Froschauer en Zurich. En la portada, simplemente la creación del ser humano, la creación de la compañera, no coman del árbol, comen del árbol, los rajo, van a tener que vivir sufriendo y trabajando. ¿Quiere saber usted más? Abra la Biblia y lea. Pero la primera edición de la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en alemán, ¿sí? En el 33, en alemán, en bajo alemán, es decir, alemán del norte, ¿sí? Que es un alemán un poco distinto, que trae en la tapa lo que ya conocemos. El individuo atribulado, Juan el Bautista, mostrando a Jesús, María, Emmanuel, la ley, la caída, la muerte, ¿sí? El fruto de la muerte, ¿sí? La resurrección, la muerte vencida, el árbol, aquí sin fuerza, aquí con fuerza. ¿Sí? Entonces aquí en la tapa de la Biblia va el resumen de lo que usted tiene que saber y no olvidarse jamás. Y esto se vendía ya mucho. Lo que es muy interesante como dato es que quien estuvo a cargo de esto es Juan Bugenhagen. Juan Bugenhagen era monje, clérigo del norte, y cuando leyó sobre la cautividad babilónica de la iglesia de Lutero en el 21, se fue a Wittenberg. Y en Wittenberg, como era muy formado, fue profesor de teología, predicador de la iglesia parroquial de Wittenberg, mano derecha de Lutero como Melanchthon, etc. Y él es el que hace esto. Es decir, esto sale del círculo de Lutero. ¿Sí? No necesariamente es invento de Lutero, pero sí refleja en esta forma
el núcleo de la teología de Lutero. Ahora, la Biblia editada en Wittenberg y supervisada por Lutero, en la tapa tiene esto. En los estandartes, ¿sí? el electoral, el escudo electoral y el escudo sajón, y acá dice con anuencia del elector, ¿sí? Electoral, es decir, pobre del que copie esto y haga copias piratas, etcétera. Esto está avalado, ¿sí? Impreso por Juan Luft, 34. Esto es un portal renacentista, ¿sí? Acá arriba dice la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Que es la consigna de los príncipes electorales sajones. Acá arriba hay un escribidor al que angelitos traen libros y libros y libros y libros. Y aquí abajo hay niños que leen, que tienen un libro abierto, que tienen otro libro, ¿sí? Y que ven como los niños atrás, en la portada del Templo de la Sabiduría, ponen un enorme panfleto, desenrollan en donde dice, esto es la entrada a la felicidad. No dice esto es la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, qué raro. Bogenhagen en el norte pone la dogmática en imagen, y en Wittenberg Lutero pone un grupo de pibes, un jolgorio de pibes. Also die Kinder zu mir kommen. Ja. ¿Ven lo que estamos haciendo ahora? Eso es lo que genera una portada. Es decir, No. Es decir, estas Biblias tienen como 174 ilustraciones bíblicas adentro y todo, y esas se sabe por cartas y eso que están conversadas con Lutero. Es decir, sí, uno podría decir, el príncipe dijo, yo no quiero lío en la tapa, si le doy la línea ya bastante hay, así que pónganme unos nenes, unos angelitos, que esos nunca hacen daño. Pero el hecho de que son angelitos lectores, porque si no los angelitos tienen violincitos, son esas orquestas de Putti, así se llaman en italiano, pero acá son niños lectores. Entonces hay un énfasis posiblemente en que la palabra, la escritura, se lee comunitariamente y el espíritu se la abre a los niños. Y puede haber algo de eso, es decir, a las nuevas generaciones. Esto es el interior. Esto, por ejemplo, las ilustraciones, una ilustración muy conocida de la creación ¿sí? Muy conocido. Ahora, esto es una Biblia editada en Frankfurt, ¿sí? Con una tapa que es totalmente diferente, aunque digamos tiene exactamente el mismo tema, pero relatado en otra clave, ¿sí? Esto lo hago rápido. Acá arriba esto es lo principal, ¿sí? Acá está nuevamente Dios omnipotente, los pies sobre el globo terráqueo, ¿sí? La tierra es ¿cómo se dice? Apoyapiés, ¿no? Del Antiguo Testamento. La ley y las dos especies, hostia y cáliz. Así que es una Biblia evangélica, claramente. Aquí la crucifixión, pero aquí Cristo con el seguimiento de la cruz yendo hacia acá. Entonces digamos, acá la cosa cae y acá la cosa sube. Acá tenemos el árbol, la serpiente, la expulsión, el trabajo rudo. Acá tenemos muchas estrellas y alguien arrodillado. Abraham serán como arena. Acá tenemos las tablas de la ley, el Sinaí, y ahora acá tenemos la consecuencia, ¿sí? Tenemos el culto ritualizado hebreo, ¿sí? Los holocaustos, Pesha, todo. Y aquí abajo tenemos una iglesia medieval, claramente, donde nuevamente tenemos las tablas de la ley, ¿sí?
y donde alguien está cobrando a la entrada, y donde acá hay también algo como idolatría. Es decir, desde Adán y Eva hasta antes de Lutero, la cuestión se fue en picado. Muy bien. En cambio acá está Juan el Bautista predicándole a la gente al Jordán. Acá nace Jesús, acá lo bautiza Jesús, acá lo llevan al templo a Jesús. Acá tenemos un preso y un desnudo, y Jesús, Mateo 25, ¿sí? Acá tenemos el lavado de los pies a los discípulos, acá tenemos la última cena, acá tenemos la crucifixión, y acá tenemos lo que debe seguir. Vengan a mí, carguen su cruz. ¿Sí? Entonces tenemos la misma oposición de perdición y redención, pero relatada en otro lenguaje. Entonces, digo, la reforma no es unívoca, ¿sí? Es unívoca sí en el mensaje, pero la manera en que lo traslada es distinto. Esto acá es algo comunitario, ¿sí? Es un seguimiento comunitario, igual como lo veíamos en Swing. No está resucitado. No está resucitado, es cierto. La muerte vencida. Ni la muerte vencida, ni todo eso. Es otro tipo de relato, ¿sí? Entonces uno ve ahí, lo paso rápido. ¿Sí? Un trabajo de altísima calidad. Silografías, sí, pero silografías de altísima calidad. Bueno, y acá termina esta historia tan colosal. Esto es 1541, la Biblia, Hans-Lutz Wittenberg, Cranach, joven, el joven. Bueno, lo que ya conocemos, la ley como juez universal, María, Anunciación, Emanuel, el resucitado, ¿sí? Juan el Bautista, el Cordero, la crucifixión, el chorro de sangre, acá está la paloma. Y acá está la caída, ¿sí? Y acá están los profetas, las tablas están cerradas, no abiertas, porque no sirven para nada, ya el pescado está vendido, y acá corren al pobre pecador irredento un diablo, y acá un demonio con un capelo cardenalicio. Finita. Bien, esto fue, no hay mucho más.